fray, its land rent by tooth and claw. Until the heavens fall, until our last breath. Ahí, con musiquita nueva.
Ya mismo le meten salsa al juego, sí. Hacho, pero esa pelea está bien cabrona porque es como. Yo no sé si tú has visto. Creo que es Gondam. No, Gondam es. Sí, yo creo que Gondam le pone como que unas musiquitas así, estilo. Que tienen como que trompetas y media merengue. Pues esa pelea es así, es como que unos robots, como un Voltron. Entonces cuando se unen, pues te tiran esa musiquita bien cool. Hacho, esa pelea es bien icónica aquí. Bueno, vamos para allá. Buenas tardes, gente. Dominguito Relax. Vamos a ver si hoy terminamos. Llevo diciendo, vamos a ver si hoy terminamos esto, como hace ya 3 episodios, pero que la verdad es que está bien largo, está bien fuerte, pero tengo que terminarlo hoy porque ya el veto que se tiró de spoiler se rompió hoy. Yo he estado desconectado de Facebook, de Twitter, de todos lados, porque yo sé que van a tirar spoiler y me van a joder los 8 años de historia que tiene este juego. Pues vamos a tratar de meterle lo más rápido posible al story hoy. Vamos a tratar de pues, avanzar un poquito en cuanto a la dinámica de estar leyendo las partes. Voy a estar leyendo las partes que no son voice acting, pero el resto voy a... a ver, la Spocho está cabrona. Mira, cállate vos. Y vamos a estar, o sea, tratar de darle lo más rápido posible. Tratar de irnos el camino más óptimo posible para ver si termino esto y que no me spoileen, porque realmente quiero saber qué es lo que va a pasar. Vamos por aquí. Ok, te voy a poner la musiquita. El juego. Ay, caramba, espérate que. Ahí está. Ok. Como todo día normal en Gridania, alguien tocando. No sé qué caramba toca, pero cool. Oh, este pete está bien chévere. Mira qué lindo. Un Alexander, miniatura. Bueno, ya. Vamos a dejarle mamorresear y nos vamos ahora para lo que es la historia. Lo último que nos habíamos quedado fue... Ni me acuerdo. No, mentira. Se supone que estábamos como que haciendo las diligencias y ayudando a lo que son al foro. Como quien dice, pues a empacar a la gente y a empezar a ayudar a tomar los preparativos para abordar la nave. Para irnos, como quien dice, hacia las estrellas. Porque pues lamentablemente pues nuestro mundo se va a ir a la mierda. Y pues estamos en esa. Estamos como que recogiendo a la gente, organizando a la gente. Ok, espérate, vamos a ponerle aquí el traductor. Sin eso no... Ok. Vamos a ver aquí hablar con Grajatía. Vamos a ver, en el caso que nuestro Isito, el montón prometido de Alamantita caiga del cielo ensangrentado y caiga en mi regazo. El maestro Gokol desea estar listo para poner el proverbial martillo en el yunque en cualquier momento. Estamos como que buscando porque pues hubieron varios problemas con lo que es la nave del juego. Entonces, con lo que son los motores y toda la pendejada. Entonces pues estamos buscando como que materiales para como que reconstruirlos y para que obviamente la nave mientras estén viajando pues no ocurran desperfectos mecánicos. Y pues estamos ahora mismo en eso, buscando los materiales y los recursos. Ok, vamos para allá. Aquí es donde nos separamos. Deberemos echarle al Hamlet una vez que llegue la damantita, si no antes, dice Alicey. Vamos aquí a hacer de Randboy. Ok, por aquí entonces. A ver si hoy vamos... Cabrón, hoy me voy a meter 7 libras de café para no dormirme. No es que estoy diciendo que la historia es aburrida, sino que ya pues a mi edad hacer estos maratones de por lo menos de 4 horas plus, pues ya me joden. Estás durmiendo al revés.
¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es eso de que estoy viendo al revés? De día. No, cabrón, ya, yo ya como eso, fíjate, me estaba pasando que me estaba acostando tarde, pero ya últimamente me estoy acostando como a eso de como a la 1 o a las 2, ya yo estoy picando maíz. Que me pasa que ayer pues me puse a hacer la pendeja, me puse a hacer Uber Eats y pues mano me cansó un poquito. Ya no hay las mismas energías. Ok, seré yo quien entre, ajuste la salida del éter de fuego. Cuando lo haga, una gran cantidad bastante de éter con aspecto de agua saldrá por el respiradero en la parte superior. Espero que esto atraiga al menos algunos elementales, que ambos preferíamos no estar arrastrados en el raptor. Confía en mí. Ok. Te puedo pedir que dejes alguno de los que se acerquen demasiado. Espérate. Le supondría un pequeño problema, estoy seguro. Espera aquí si quieres. Vamos para allá. No, pero mano, tacho. Yo desde que me compré ¿cómo es que se llama esto? Los gummies esos de melatonina. Eso es sleeping on demand. Si me da sueño, si ese día yo quiero dormir, yo me voy a meter dos de esos gummies, muchacho, y caigo muerto. Como a la media hora es como si me metieran un sedante de oso por el culo. Para aclarar. Oh, pasó aquí. Muchacho. La cosa. No, pero tengo que empezar ya. Y ahora con lo del COVID, mano. Mal, salió falta. Ahora con lo del COVID pusieron, creo que van ahora a partir del 4 de enero, mañana, van a tirar toque de queda. Que los viajecitos esos de madrugada de Uber no los voy a poder hacer. O al menos que dejen los sitios de comida, como Denis y toda esa pendeja. Y los McDonald's abiertos 24/7, pero no creo. Ay, carajo. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Matar todas estas mierdas? Ok, ya contó. Ajá, vuelvo, me paro aquí. Todo salió bien. Ay, mira, soy un hipster ahora, ¿viste? Lo pensé mucho. Tampoco hay mayores complicaciones de las que hablar por el dentro. Y el éter de agua parece estar ventilando correctamente. Supongo que Cocol había notado una diferencia en sus llamas de forja para cuando regrese. Cocol es el Lalafell que está a cargo de la construcción del barco. Ok, desde que te tengo, había otro asunto que pensé discutir contigo. Ay. Nada terriblemente importante, simplemente algo que has estado considerando. Parte de esto, lo compartí con todos. Sin embargo, usted y solo usted ha estado en el PIS. Ok. Como hemos establecido, la adamantita refinada es un producto de Alak, de los años crepusculares del Imperio, de hecho. Fue un material que fue muy útil como parte de los esfuerzos de los alganos de extenderse más allá de los límites de este mundo, siendo Dalamun, por supuesto, el más destacado.
de aquellos que impulsarían más expandir el imperio Alak para abarcar los cielos y las estrellas arriba. Quizás el más grande fue su infame tecnólogo Amon. Amon, ok. Amon es... ¿Cómo es que se llama? Dios mío, lo tengo en la punta de la lengua ahora. Fandaniel, ¿no es? Ok, Amon wanted to travel the sea of stars. Ok, did he remember his life as Hermes? What? Ok, pues estoy confundiendo entonces. Creo que tenía sus propias razones. No hay evidencia que sugiera que conserve recuerdos de su vida anterior. Ok. Solo se unió a los asianos una vez que el imperio era casi polvo, como sabes. Sin embargo, si no es su memoria, ¿qué lo llevó a perseguir la idea de tanto fervor? Esto puede parecer descabellado, pero ¿y si las armas como las mentes tienen una personalidad, por así decirlo, una disposición natural hacia la que se inclinan? Sabemos con relativa certeza que fue gran decadencia e inexorable declive de Alak lo que impulsó a Amon a resucitar el Empero Sander. Pero Amon no era Fandaniel. Ay, cago en nada. O sea, a veces estas cuestiones así, medias Kingdom Hearty, medias Convolted, me sacan por el techo, mano. La gente del Imperio habló a la ligera de la muerte y destrucción, experimentando con aquellos que consideraban inferiores a ellos para llenar el vacío en sus corazones. Al facilitar el regreso de Sande, Amon proporcionó a estas almas lánguidas los medios para liberarse del fango de su propia indolencia. O lo habría hecho si su propia muerte no hubiese convencido a Sande de que la vida misma no tenía sentido. El deseo de Amon de que sus compatriotas conquistaran los cielos solo podría ser un medio para el mismo fin, para inculcar a la gente un nuevo propósito. Al igual que Hermes, antes que él, Amon estaba consternado por la forma en que vivían los que los rodeaban, pero nunca pudo convencerse de que esas vidas carecían de significado. Y ambos buscaron ese significado, esa esperanza, en las estrellas distantes. Ok. Esa es mi teoría, de todos modos. En última instancia, lo que importa son las consecuencias de sus acciones. Sus motivos no tienen importancia. Y todavía, para alcanzar esas estrellas en alas de la mantita, viajar hasta los fines de la creación y más allá. La promesa de esperanza eterna. Eso lo entendió. Pero basta de reflexionar por ahora. Porque no vemos cómo le va a Cocol. Ok, vamos a ver a Cocol. Tener que buscar un poquito más de información de eso, porque entonces Hermes era Fandaniel, o cómo es. No, eso no era así. ¿Por qué parte me brinqué? ¿Hasta dónde carajo yo voy? Dios mío, está yendo al lado contrario. Mira, Ángel parece... Ángel no, Dios mío, ¿a quién yo le estoy hablando? Rum Rum. Parece que... Ay, déjame coger esto, espérate. Parece que era cuestión de Twitch. Hacho, eso es ver el TTV. Bueno, no, Frankenstein, como se llamen. A mí me está que era Twitch, mano, porque llevo rato con óptico directo
y nada que ver. ¿Sabes? No hay ni un solo drop frames. Así que yo creo que era o Twitch o milagrosamente en óptico, pues se pusieron las botitas y se pusieron a trabajar. Está cabrón, mano. Nunca, o sea, siempre que tenía que subir con óptico, tenía que darle como 3 veces el start stream para que cogiera, como quien dice, un server bueno y se mantuviese estable. Pero ahora ¿sabes? Nada más le di un clic y ya salió así verde de cantazo. Lo único que sí, que está como que de 800 baja quizás como 300 kilobytes. O sea, que a diferencia de la de T-Mobile, pues siempre se mantiene como que un número ahí bien exacto. Pero como quiera, se sigue el cuadrito verde, que es lo importante. Vamos a ver si no le echa mal de ojo como te pasó a ti ayer. Que estabas bien y empezaste a hablar de la conexión, te escucharon y te la tumbaron. De hecho, me llamó el jueguito ese, el 7 Days to Die. Lo que pasa es que yo lo había visto antes, mano, y las gráficas se veían tan y tan mierda que en verdad no me motivaban. O sea, me tiré ahí un Jesus con lo de las gráficas. Si estás por ahí, Jesus, saludos. Dale más coquito, cabrón. Pero nada, mano. Fíjate, el upgrade que le dieron estuvo bien chévere. Se parecía a Ross cuando estaba en beta. ¿Sabes? Que un poquito mejoría. Sí, y le pueden meter un par de cositas más, pero lo dejé en high. Ah, ok. ¿Pero qué es lo que tú tienes? ¿Cuáles son tus specs? $30-60, pero nunca me zumbo a ultra. Oh, ok. No quieres maltratarla. Porque corro a 1080. Ok. Coño, pero luego tú puedes meterle a 4K Gaming fácil con esa tarjeta. Tú sabes que tú puedes hacerle un overclock safe, ¿verdad? Con Afterburner. Para que te corra un poquito mejor. Ok, dice Coco. Ok. No tengo monitor para eso todavía. Por eso, ok, dejo los juegos en high. Oh, ok. Está bien. Sí, entendible. Sí, yo todavía no. Yo lo que tengo es de hertz altos, pero de resolución lo tengo todavía a 1080. Que debería poner por lo menos conseguirme uno 2K. El mío me 1.44. Yo tengo este 1.44, pero a veces como que no hace mucho sentido, porque pues hay juegos que sí, pues me llegan pasan los 1.44 FPS, pero por ejemplo este ahora mismo en average está como 110, 120 FPS. Y como que pues ponerlo un poquito más allá en 144, pues como que no hace mucho sentido. So, yo lo que hago es que en el G-Sync
Perdón, el G-Sync no, en el monitor le bajo los hertz a 120. Ay, puñeta, el celular. Se me agota. No fuiste tú, no fue sonidito en tu computadora, por si acaso, no te asustes. Ok, ya abrieron todos los huesos azulitos de aquí. Que eso es para poder volar. Empezaron las alergias para poder volar aquí. Vuela, vuela. Ok, away your companion. Vamos para allá. Esa musiquita. All set, I take it? Oh. We finished what we could. Supplies, down escaped animals. Trivial tasks as they may be. Okay. Diablo. ¿Se escuchó o no se escuchó? Digo que se That's escuchó, enough, puñeta. don't you think? If there was anything more important still undone, that would be a problem in itself. ¿Se escuchó? Ok. Espérate, vamos a prestar atención que después estoy perdido. All that remains is to load the final batch of supplies and see everyone on board. Once we've readied the ether burner, that is. Ah, had a feeling we might find you all here. Our consultations with the Loperates, too, have run their course. Pleased I am to say that our researchers' concerns have, for the most part, been allayed. Though some insist on making adjustments to the very end. Espérate. The fuck? Sorry. No sale de nuevo. For their part, Livingway and her peers have graciously offered to stay and keep the people company, lest any lingering queries go unanswered. All that remains is to wait for the refined adamantite. Okay. Alphino, are you there? It's me, Cryle. Your special delivery has arrived. Round up everyone and come to the harbor at once. Oh, y una caja de bichos. De insectos. Speak of the devil. Let us go at once. Forgive the intrusion, Master Fortuner. I bring urgent news. A great commotion has broken out in Scholar's Harbor. Your presence is requested with all speed. A diablo. Now, where might this delivery be? Oh.
I'm sure it's very important, but we cannot accept these without the proper permits. By the 12! Surely, these can't all be. Huh. Bleeding hellfire! They're bringing them by sea and by air. All these folks in these crates. And more on the way. Got your adamantite right here. A bigger haul than any of these sorry bastards brought, and that's no lie. Yes, because you were charged with seeing the shipments from Gridania and Uldar here, along with your own. Give credit where credit is due. Toma. Sounds like the sorry whinging of a sore loser. An hypocrite to boot. Ain't no way a scrawny whelp like you took a dozen steps inside a Dalaman shard. I'll have you know I went all the way to the entrance. I played a vital role in keeping a lookout whilst our expeditionary forces secured the adamantite. Left you outside so you wouldn't get anyone killed, did they? Well then, credit where credit's due, you did a right fine job sitting on your ass. Take that back. Make me. I will not stoop to your level. My, what a grand welcome party. Hancock and Saraban. We come bearing relics both sacred and Allagan, as well as a few other gifts that may be of help, to be presented with best wishes from the Eastern Alliance. I myself have come with a sacred relic of the Kojin. Upon learning of your need, Bunchin bade me deliver it on behalf of the Blue with all haste. Fearing I could not swim here with the necessary speed, however, I thought to beg our Confederate allies for aid. To my delight, Hancock was already preparing for departure at the self-same port, and had space for additional cargo. We did, of course, need quite the impressive vessel to get it all here in time. Fortunately, our majestic associates have been more than helpful. 'Tis an honor to join the Warrior of Light on another adventure, they tell me. That is all wonderful to hear, but what of the extraordinary cost? I shudder to think of the ransom we must pay for such a bounty. Fret not for your coin purse, young Alphino. Lord Lolorito looks ever towards the profits of the future, and thus the East Aldenard Trading Company went to some lengths to reduce the financial liability. And since the Scions funded the entire venture, not a gill need be rendered up in compensation. Everything is already yours. We funded the venture? When? Don't let the name fool you. This coin keeper knows a thing or two about spending. El MVP. When it comes to capital investiture, a sprinkling of gil here and there will not do. You need enough savings to make waves when it really counts, which is why frugality is paramount. We also have the benefit of a generous patron. Generous being rather an understatement. She has supported us from the shadows since the very founding of the Scions. We even had coffers to fill. Mother! Millions.
I remain, of course, an entirely neutral party. I simply thought our family's coffers were needlessly full. We can hardly take them with us on your teeny-tiny toy boat, now can we? And would be ashamed to leave all that hard-earned wealth unspent. ¿De qué vale si se van a morir todos? Waste not. However did you manage so much in so short a time, though? We expected word to reach only a fraction of our allies. Did I not tell you I have my ways? Erenville, you were involved too. I received a letter from Cryo after we parted ways in Labyrinthos. She explained what the Scions were trying to accomplish, and why you might soon require the services of the Gleaners, spread across the world as we are. I pray you do not interpret this as a betrayal of Charlotte. I accept that the Forum's aim in pushing us to our limits was to preserve what knowledge we have, and I bear you no ill will for it. Yet, in collecting that knowledge, what I came to appreciate most about our star is that there remains so much we do not know. That is why I chose to help the Scions, to combat the obliteration of those countless undiscovered wonders. I held no illusions that they would be less demanding taskmasters. Though, rest assured, if I had, I would have been sorely disappointed. To make a long story short, the whole of the guild ship cooperated to ensure your call was heard far and wide. Claro, todo el corillo. What's this about a ship that can fly to the moon? And why didn't you mention it sooner? The one time you don't beg my aid, your problem's a bloody ship that can fly to the moon. Sid, you brought the team. Of course. Garland Ironworks' finest. You need only point us towards my new favorite ship. As you like us not suspect, we've also brought adamantite for Mordona's Dalamud Shard. Son los Scions 2.0, Team B. Upon first receiving Kryl's message. So few Scions remain at the Rising Stones now. Far too few for such an expedition. However, the Gleaners were able to secure us reinforcements. Idleshire's treasure hunters, not least among them. I know. The Gobbyflop fought. Slowfix's gratitude for the safe return of his daughter has not waned, and he gathered his kin to our side with an astounding quickness. The clash between their machina and the Allegan defences was a sight to behold. I wager even you would have been impressed by the magnitude of the Gobby booms. Fascinating as all this is, I fail to see how it explains your presence here. Does Razat Han not have more pressing concerns? We do. Yet averting the final days would be the most expedient solution. That, and I am indebted to you. Though they chose to take their leave of Thavnair, those you saved in Galimund remain my people. My gratitude is beyond words. 'Tis appropriate that I aid you in kind. If in the doing we bring salvation to others of this star, so much the better. You will recall that I spoke of my father, Midgard Summer, and his journey across the great expanse. As he traveled betwixt the stars,
His resplendent scales drank of the ether in those nigh empty surrounds, and imparted to him the strength to persevere. Thinking they might further your cause, I called out to my kin for consent. A batallón de Hydaelyn's dragones. answer was silence, as ever. Tiamat and Hrisvelgre, however, responded favorably to the suggestion. My sire, too, gave his assent. Thus have I brought you his own worm scales. Fit them to your purpose, and seek a worthier fate for us all. You'd be hard-pressed to find someone else so familiar with the unique properties of dragon scales. So I invited myself in. Bugger me, this is so unbelievable. I've gone right back round to believing it again. Forget a 6% gain in efficiency. With all these goodies, we could get 7, no, 10, no, 14 bleeding percent. Think of how far we could go. What we could do with that much power. What we could blow up. If Kokol is duly convinced, then it must be true. In which case, the Scion's end of the bargain has been fulfilled. Would you not agree? Yes, Father? I know not what you seek of Hydaelyn, nor for what purpose you would take command of our ship. Yet this much is certain. To do so will be to dictate the fate of this star and the lives upon it. The lives of each and every creature, in their magnitude and their fragility. Do you understand? And are you prepared? We have seen and we have felt how much each life shapes this world. And so we are determined to abandon none. We understand what is at stake, and we are prepared to bear this burden. Wow. Dito. Then I will bear it with you. I beg you, share your struggles with me. As family. You grasped my fingers with such tiny hands the day you were born. I thought my heart might burst. 'Twas love and happiness beyond expression. Overwhelming. And a conviction so powerful that I trembled with something close to rage. I had heard the final days foretold. I swore to myself then and there that I would not let them steal your futures. The great exodus would succeed, must succeed. No sacrifice or sin was worse than the alternative. If anything gave me pause, 'twas mine own father. The Archon Louisoix openly decried Charlian's policies, a perspective which I regarded with increasing disdain as I grew older. Yet even as part of me thought him a fool,
Perhaps I also hoped that he, of all people, would devise a brilliant means to save my children. A naive hope, but stubborn enough that I could never bring myself to keep you apart. No, that was his doing, when he perished at Cartano. As we pulled that twisted slab of Dalamud from the sea, I remembered the warmth of your newborn touch. Chastened, I vowed never again to suffer any interference in my mission to protect you. No matter that you yourselves wished otherwise. Detest me, fight me tooth and nail, I would suffer it, and more, and be satisfied so long as I could force you onto the ship. I was wrong. You two have grown so much stronger and so much wiser than I dared dream. You have earned the right to walk your own path, and already begun to do so. Good. Because there are things we care about, and people we love, and none of them is replaceable. Not a one. It cannot have been an easy journey for you to have come so far. We shall be glad to acquaint you with the finer details someday, once this danger has passed. All that we have seen and heard, that we have felt and learned in our travels. Ours is not a kind world, but it is beautiful. Always. Oh no. Are you quite sure that's wise? After all, someone turns pale and flees the room when he sees so much as an envelope containing word of your adventures. Whatever will happen if he learns what you were really up to? Millions. Though I have wronged my children most gravely, I owe you an apology as well. I assumed that it was the Scion's influence that made them so keen to charge headlong into danger. Yours, in particular. I see now that said influence instead brought them together with the many fine people gathered here today. In which case, I hope you continue to guide them. If we've finished loitering about the harbor, might I suggest we put our plans into motion? People are beginning to look confused. Perhaps you can spare a few words ere they resume the tedious lugging of cargo. You've no small number of friends and admirers here after all. Nuestro momento de triunfo ha llegado. Your assistance is appreciated. Now, in an orderly fashion, if you please. Vámonos.
Finalmente logramos despejar el puesto, lo que significa que el resto estamos a manos capaces de los ingenieros. Mientras tanto, el padre nos ha enviado una invitación. Como se acordó, revelarán los medios por los cuales se pueden contactar con Hydaelyn. Nos encontraremos con la Aporia cuando estemos listos. Dado el conocimiento vital que ella posee, sugiero que nos vayamos sin demora. Sin embargo, resulta que el método del foro para hablar con ella no está exento de riesgos. Tengo curiosidad por saber lo que podría implicar, pero de todos modos ten cuidado. Ok, Tataru dice, la mayoría de los que llegaron con una adamantita se han ofrecido a quedarse y ocuparse de las tareas pendientes. El foro ya me ha pedido ayuda para supervisar el proceso, así que no tienes que preocuparte por nada. Gracias, Tataru. Nos vamos a Aporia entonces. Ok. Vamos a teletransportarnos aquí lo más rápido posible. Tener que caminar todo ese revolú. Vamos a comunicarnos con Hydaelyn. ¿Cómo la harán? No sé. Vamos a ver. Esa nave. Vea. Le doy la bienvenida a Taurmesin. Dirija su atención hacia su centro para contemplar el arca sobre la que hemos trabajado durante mucho tiempo. Wow. Como puede ver, fue diseñado como una embarcación de tamaño mediano, lo mejor para reducir el consumo de combustible. Se ha aplicado magia miniaturizadora, diablo, a su nombre, a su interior, para asegurar que la relación empuje-peso no imponga una limitación demasiado grande a su capacidad de carga. O sea, que tiene magia que pone las cosas chiquitas para que no pese tanto. El quemador de Eder, como saben, se ha eliminado para realizar más modificaciones, pero lo volveremos a colocar pronto. He recibido noticias de Kokol y varios de sus aliados están trabajando en ello con un fervor inmenso. Seguro que lo verán hecho. Fue gracias a su experiencia que evitaron muchos desastres anteriores. En todo caso, me temo que nos darán mucho tiempo para hablar con Hydaelyn antes de que terminen. Punto obtenido, pasemos. Debo advertirle nuevamente, sin embargo, que incluso con el beneficio de nuestros dispositivos,
Tratar con ella no es una hazaña simple. Ok. Está bien extraño. Ok. Ok. Nos dirigimos al ascensor, el centro de esta cámara. Vengan. ¿Me puedo montar? Sí. Para la navecita ahí de Mass Effect. Ok, como todos saben, junto a nuestro mundo físico existe un plano etéreo, al que nos referimos como el mar etéreo. En el corazón de la estrella, lo físico y lo etérico son lo mismo. Así, cuanto más profundo nos adentremos, más fácil resulta pasar entre dichos planos. Utilizamos este principio al construir el Anti-Tower. Y una vez más, aquí en Taumacein. Tan pronto como el foro decidió retirarse de Orcia, comenzamos a trabajar en esta instalación. Nuestro trabajo culminó en un dispositivo que nos permitió mirar más profundamente el mar etéreo que nunca, en busca de los ecos cada vez más débiles de Hydaelyn. El Aitas Scoupe. ¿Y te comunicas con ella a través de este dispositivo? Por un tiempo sí, pero desde la séptima calamidad umbral ha sido raro escuchar siquiera un susurro. Si deseas alcanzarla, debes viajar más cerca del centro de la estrella de lo que nunca nos hemos atrevido, más allá de Anti-Scoupe. Aún así, no garantizo que la encontrarás, ni de tu seguridad. Ni de tu seguridad, no tan profundo en el mar etéreo. Lo entendemos, pero si queremos entregar este mundo, no tendremos más remedio que intentarlo. Misión suicida. Lo sé. Ojalá pudiéramos hacer algo más que observar su progreso desde lejos. La lente ocular de Anti-Scoupe, mediante la cual podemos mirar dentro del mar etéreo sin ponernos en peligro, se encuentra sobre nosotros. A través de él podemos vigilar y guiarlo. En esas profundidades arremolinadas hay focos de éter tan densos y turbulentos que pueden desenterrar el alma. Si determinamos que está en riesgo de estar en contacto con tal bolsillo, los retiraremos con magia de teletransportación. Con ese fin sería mejor si alguien familiarizado con la compulsión de sus armas permanecería aquí para ayudar a evaluar el riesgo. De lo contrario, existe una mayor probabilidad de que lo que saquemos demasiado pronto o demasiado tarde. Por favor, permítame. He pensado mucho en esto y en verdad no creo que estés en condiciones de unirme a usted en las pruebas que se avecinan. Los eventos en Torre de Babil me agotaron, sí, pero incluso antes de eso tus capacidades superaron con creces las mías. No es momento de tener un eslabón débil en nuestra vanguardia. No importa cuánto desearía que fuera de otra manera. Dito.
Sin embargo, si ayudo de la manera que el maestro Foshan ha establecido, aún puedo ser útil. ¿Confiarás en mí para hacerlo? No puedo pensar en ninguna en la que confiaría más. Comparando con todo ese esfuerzo que pusiste para mantenernos con vida mientras nuestras almas estaban en la primera, evitar que nos disolviéramos en éter en una sola expedición no debería representar ningún desafío. Incluso si lo hiciéramos. Espero que no nos persiga y nos devuelva la salud de alguna manera. LOL. Me adulas. Pero tengo la seguridad de que los estaré vigilando de cerca. Hay una cosa más. Aquellos en épocas pasadas se referían al mal etéreo como el inframundo. Como el infierno. Nuestro lugar de descanso final. En su abrazo es la memoria lavada, dejando solo la pureza del alma. O eso creemos. Sin embargo, ¿qué hay detrás de estos recuerdos? Pocos piensan en preguntar qué sería de ellos, arrojados a la deriva en mareas etéreas. Algunos teorizan que persisten durante algún tiempo, en particular los asociados con un sentimiento fuerte. En esas profundidades, los recuerdos de los difuntos pueden incluso fusionarse a tu alrededor, por odio o por amor. Por eso les advierto que sean cautelosos, pero también que tengan fe. Acuérdate de los que te tendieron la mano con mucho gusto para que te levanten una vez más. Oh, ok, vamos por un dungeon. Ok, fue una party. ¿A quién nos llevamos? Ok. Okay. All seems in order with the lens, and I trust you can hear me? Yes. Those things are pure malcontent. The residue of lives unfulfilled. Esos son los fantasmas de Final Fantasy VI. Del Doom Train. O el modelo. ¿Dónde es? Para acá no es.
Ay, se muere. No, no puedo usarlo aquí, sea la madre. Que vayas en adelante. Esto. Ay, se me muere Tancred. You're mine! Se murió. Y vamos por aquí. Yo creo que ahora viene el primer boss. No. Todavía. ¿Qué es esto? ¡Ay! Mira, Hilbert. No le baja la vida. O sea que hay que... Ok. Jodito. Ese fue Papalino que ayudó ahí. Ok, aquí viene el primer boss. Ea. I will not hold back. My turn!
Cayó Stola. Me jodió. Los dos cantazos encima. Épale. Sólido, sólido. ¡Ay! Me lo comí. ¡Ay, ay, 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 ay! La madre. I will end this farce. Let's give them a show. Ya lo que duro está dando. Let's give them a show. ¡Ay! Fallé. La madre. Hay que caminar todo esto. Eso es lo que fastidia en este juego. A diferencia de otros MMO, si tú te comes una mecánica, te tiran un debuff. Y sigues comiéndotelo, te tira otro debuff por encima y te refresca el anterior. Y te sube más el daño recibido. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, Coco. You're mine! You underestimate me. Ay. Madre, me lo comí. Gloves are off. You're mine! I will not hold back. Vamos por medio. Oh. Ok.
miércoles. Maldita senga. Ay, carajo. Ya lo tengo 3 cantacitos de esos encima. Uno más y me jodí. ¡No, muérete ya! Muérete, hija de puta. Ay, carajo. Follow the flow of ether. It will guide you. Ok. Flow de ether aquí, ¿no? Ay, caramba. ¿Habré ganado algo? Ah. Esto es de... The ether is too dense. I'm losing you. A rayo. Arconte. ¡Ay! I heard the nice takes form. Ese escudo. Ese es Ay, Dios mío, se olvidó el nombre de él, el elfo. El elfo de Arren Reborn. Ay, carajo. No, 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 no.
Son las 6. Wow. Ahorita tengo que coger un breakcito para comerme alguito porque estoy desmayado. Se muere. Se me muere. Ahí está. Voy a spamearle un poquito de Holy. Ahí está. Si me das algo aquí que valga la pena. Oh, una sortija nice. Ok, segundo boss. Vamos a ver qué. Ya, tiraste el limit break de la primera. ¿En serio? Esa musiquita. Ay. Vamos para acá. Supone que hagamos aquí. Nice. I have you now. You underestimate me. Ajá. Sólido. O sea, si no fuera por los NPC, realmente no supiese qué carajo había que hacer en esa mecánica. Así de perdido. Vamos para allá. ¡Ay! Esto no fue tan difícil. Estuvo facilito. ¡Ay!
me gane una pantalla, un arete. Oh, a rayo. ¿Y esto? Ya, esto es bien Final Fantasy 9. Me encanta. El sitio se ve brutal. Da como que vibe de el final de Final Fantasy 9. Ay. Spamear un poquito de ello ahí. Ay, espérate, que se me muere. You underestimate me. Todavía no me acostumbro a la interfaz que puse nueva. O sea, no es que la bajé ni nada así por el estilo, sino que la acomodé de cierta manera que se supone que es un poquito más cómoda. Y de hecho sí, ¿sabes? En teoría es más cómoda, pero no me acostumbro todavía, tengo que acostumbrarme. Ese es el problema, cuando uno ya está acostumbrado a tener una interfaz bien jodida, entonces te cambias a algo que es mejor y no te acostumbras. Tesorito aquí. A pelear con las almas en pena o lo que sea. Oye, Romy, del 1 al 10, ¿cuánto le da? ¿Esto se tiró por el risco, fue? Del 1 al 10, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le das a la peliculita, a la de Don't Look Up? A mí en verdad, pues, yo le doy, realmente para el 2021, película del 2021, le doy un 9,5. Ay, carajo. Esta se me muere. Muchacho, que no deberían de ponerle sátira a esa película, deberían de ponerle terror. Oye, eso. Ok. Uy, mira, mi infilia. El espíritu de mi infilia. Aquí están apareciendo todos los que me hayan muerto. ¿Verdad? Spoiler, pero ni modo. Viene tanquea. Oh, nene. ¿Qué estás pensando? Dime, ¿qué estás pensando? ¿Cuánto le das de rating?
Ay, la parte que a mí me dio una risa bien brutal fue cuando él está como que peleando. Parece que él hizo un Reddit y él está peleando con la gente de que sí, teoría de conspiración y yo no sé qué rayos, y que si el método científico eso no sirve, que si para aquí, que si para allá, y él viene y le contesta, gracias al método científico es que tú tienes hoy la gracia de escribir en la computadora que escribes tus estupideces. Te va al carajo. Como que bien real. Como que sí, acá rato yo veo eso en Reddit. O cuando sale alguien en contra de los gays, que dice, que sale con un mensaje homofóbico. Dice, pues, dale las gracias a un gay, que fue el que inventó la primera computadora. ¿Cómo era que se llamaba? Se me olvidó el nombre. El de la Guerra Fría. Ay, se me olvidó el nombre. Después lo busco. Con eso le metes en la cara. Con eso le metes en la cara a los no voy a decir nombres de la vida. A brinquitos. Oh, llegamos al boss. Vamos a ver. Nos vamos a comunicar con Hydaelyn. Ok, vamos a ver qué es esto. Oh, ese es Amon. Is as far as you go. Oblivion beckons. Ajá. Pam 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 pam. La parejita parece que va a ser un culito. We might have expected this in retrospect, lol. Many faces have I worn, but this is my favorite by far. Ese tipo hay que darle props por el voice acting. You will persist in this folly no longer. The stage is set. My turn. Yo estoy en las nalgas de Alice ahí. Ay. I will not hold back. ¿Qué va a pasar ahí? Confío en Alice. Ea. You underestimate me. Let the curtains rise for the main attraction. Ahora voy a tirar uno para acá. A diablo, ¿qué hace? Mira Chiva. Eso es Chiva. Oh, viste para el carajo. Brutal. My, what a boorish audience you are. You underestimate me. Away with you. Te digo, este juego no para de impresionar con las mierdas que se tiran. Ay, carajo, y hermana.
Que yo creo que hay que salirnos de aquí. Creo. Voy a tirar ahí un... Tíralo. Ay, espérate, Licey. You underestimate me. Que ya te muere. I will not hold back. Mierda. Ahí está. Tan. Ay. Lies! All lies! Your dreams, your hopes, your futures, delusions and lies! Ok, se fue. Ah, he's not dead. Me huele a pegar maruca. Vamos a ver si cayó aquí un pet o algo. Una carta. ¿Esto qué es? Un choker. Materia. Ok, vámonos para acá. What? My very essence begins to wane. Sweet, sweet agony. Leave this to him. Come to deal the coup de grace. Good. Watching you struggle against the inevitable is bad comedy. Erase me from existence, soul and all. Ok. Parece que Helmet sí era él. How would you know that name? Fue el pasado, papi. Te vi allí en tu versión 1.0. Eras un pendejo y pues te conocí así. Then it was you. Elpis. With Emmett Suck. The final pieces fall into place.
In my halcyon days, as the mortal Amon, I was haunted by a dream. Night after night, the faceless multitude, the voiceless cries, shards of shattered memories. But slowly, the fog began to clear. This was Elpis. And I was Hermes. Recurring though it was, I paid this dream little heed. It was only when I was granted the seat and memories of Fandaniel that I knew these visions to be true. They were the memories of Hermes that he himself erased using the power of Kairos. Or so he thought. In his attempt to burn away the events of that fateful day, he succeeded only in searing them more deeply into his soul. My soul. Death failed to expunge them. No matter how many times it came. Rebirth after rebirth, from one Fandaniel to the next. I wonder, is Emet adrift somewhere in this ethereal sea? In defeat, finally remembering your time together in Elpis? How it must gall him to be entrusted with knowledge of the final days, only to be rendered powerless to act upon it. So many lifetimes dedicated to restoring his beloved Amarok in blissful ignorance. But make no mistake, my life as Hermes is not the reason I invited the world's end. I have lived. I have struggled. I have dredged the very depths of despair. And in the detritus of existence, I found the truth. I served a great ruler, powerful beyond measure. The world his dominion. Yet even he and his vast empire were destined to fall, to become one with oblivion. At the end of life's journey lies only death. So I ask you, why live at all? We betray, we torment, we murder. We are wicked, spiteful creatures, without exception. If life is so sacred, so precious, why fill it with such misery? Man wallows in a hell of his own making without purpose or meaning. To live is to suffer, and I would end that suffering by my own hand. It matters not if it flies in the face of all believed right and just. Death is the only solution! That is my truth, my answer to the question. And yet, even as the words pass my lips, I am filled with doubt. Has my search reached its end? Was this the only way? After all these years, is this
The answer I was hoping for. The lamentations of the damned. How it vexes me to see your conviction falter at the last. Fandango. Still clinging to existence, I see. You, who champion death so fervently, unwilling to accept your own, refusing to be purified and swept into the sea of souls. As do I. We MSQ. prisoners to men, watching as the world turns. Though unlike me, you will be spared the ignominy of having your corpse made a puppet, dancing to another's tune. Is that Arsahi? How very astute. But let me be clear, I have not come to consort with the likes of you. Ah, yo creía que era MSQ. Nor have I come to bemoan the state of the world following my untimely demise. In fact, I delight in mankind's downfall and the anguish it brings the savior of the savages. If I played some small part in the chaos, all the better. Not that I was in any position to resist. But to be made accomplice to the betrayal of Lord Xenos. I would die 1,000 deaths to exact my vengeance. Now you are at my mercy. I shall drag us both into oblivion, and you will never see the fulfillment of your magnum opus. Even should you be reborn, your desperate search for answers must start again. And what might that be? My wish is all but granted. To die and take you all with me. Don't try to follow me. I had more of you people than I could stomach in life. Never mind in death. Likewise, I pray we do not meet again. You had better hope not. LOL. Vamos a comunicarnos con Hydaelyn. 1800 Hydaelyn. Come. Hydaelyn is waiting. Yes. Mira, wow. A eso. Brave travelers, I welcome you. What? It's a Hydaelyn.
You look different. I see. Thou didst journey unto Elpis. And now, the rivers of time converge. Hacho, sigo diciéndolo, esta es la mala. This is the big bad. I know why you have Apuesta come. sigue en pie. Yet I would hear you speak your reasons all the same. Vamos a ver qué tiene que decir. You created the moon to deliver mankind from the final days. But is that really how it has to end? We do not wish to abandon this world. We want to protect the source and all of its shards. To flee is but one of two paths. The other leadeth to Meteon, far beyond the stars, where she doth chant creation's requiem. Her domain is formed of dynamis, pure, absolute. Where emotion and memory govern all, ether will avail you naught. Meteon hath gathered the pain and despair of countless stars, and to go unprepared is to go unto your doom. We'll beat her. We'll win. I swear it. Is what I might have said once. After everything I've seen, all the times I've succumbed to my own anger and fear. I can no longer pretend that courage and faith will be enough. But are we truly so powerless? That our only choice is to flee? Far from it, my child. Long ago, the inhabitants of myriad stars. Tiene diseño de voz, obligado te toca pelear con ella. Sí, sí, vamos a ver, pero tacho. Exacto, como que mucho detalle. Anger, conflict and hostility, despair, and even death itself. But as Meteon reported, every attempt ended in failure. Its darkness abideth within every living being and can never be cast out. Neither reason nor faith can challenge this immutable truth. To live is to suffer. And in suffering, find strength and purpose. And hope. As you have done so many times before. Thou dost pursue an impossible dream, yet knowing this, you pursue it nevertheless. And thou hast learned to depend on others as they do thee. Thy yearning for the power to save the powerless hath ever driven thee to greater heights. Thou hast grown strong. Though those closest to thee no longer walketh by thy side, their love remaineth thy guiding light. For duty's sake, thou hast been bound by truths unutterable time and time again. Yet thy heart hath never wavered, as thy companions will attest. In thy pursuit of mysteries great, all thou believest is brought into question. Undaunted, thy thirst for knowledge remaineth unquenched. The fires of hatred that once burned in thy heart burneth no more. From their ashes doth spring the light of love, warm and pure. As witness to black calamity,
thou despaired at man's helplessness. Resolved, thou didst unite a distant world on the brink of collapse. And thou, my champion, when all did seem lost, thou never abandoned hope. For every trial and every foe that did bar thy way, thou hast proven equal to the challenge, drawing courage from the many bonds forged on thy journey. You have all known despair, and though the end approacheth, you walk on, heads held high. Therein lieth your power, the strength to silence the song of oblivion. Then there is a means to confront her. Yes, if you should prove yourselves worthy. Hark! Nigh impossible is it to send mortals to the edge of the universe. Should you fail, there will be no second chance. As the will of the star, I ask of you this. Do you possess the fortitude to stand firm when all around you does crumble? Do you possess the faith to vanquish despair itself? Should you lack the strength to best a supreme deity, I cannot allow you to make the journey. What? You must leave this star and never return. Prepare yourselves. Prove ourselves worthy, then. Sounds straightforward enough. Aye. No room for confusion. Lávate la cara. Espérate, que me estoy lavando la cara. In any case, we've come too far to back down now. I am of the same mind. What power I have, I shall bring to bear. The three of you seem to be forgetting who we're up against. It's not every day we battle a divine being of untold power. Uy, la música. Well, not quite every day. Do try not to get underfoot. Needless to say, there'll be no margin for error. Let us hold nothing back. For the people of this world and those beyond the rift. Alas, the question I posed to thee in Elpis hath remained unanswered these long years. I would hear thy response, warrior of light. Shouldst thou emerge victorious? My wife? Oh, eso es un trial obligado. Ah, puedo usarla a ellos. Nice. Diablo, un raid. Espérate. Diablo, son todos. Wow. Vamos para allá. Espérate. A subirle la música. Ah, diablo, está hasta el tete.
Vamos para allá. The last of my kind shall test thee. Come, prove thy worth. Para allá. Have you the strength of will to alter man's fate? Change of arms. May the test continue. I have you now. Allow me. We're near or far. ¡Ópale! Me lo mamé. ¿Y eso? ¡Ay! And now this. Light unyielding. You underestimate me. By blade. I will not hold back. Ya, se lo comieron los otros. You're mine. Hold still. Light unyielding. Fuck power. Ya lo estoy sin mana. Esa es la madre, espérate. By blade. Crystals of light, to me. Okay. Here. This will hurt. You're mine. The song of creation's end. Feel. The sorrow at hope's demise. Carajo, quédate ahí. ¿Qué hace? Think. And find your way in the darkness. Ay, carajo. Eso dolió, eso dolió.
or fly, my children, and never look back. Get behind me. ¡Qué cabrón! Then you are resolved. Try and stop me! Away with you! But this test You is have far from crossed my path! by Crystal's light. There! Hold still. Light unyielding. ¡Ay! Por poco. Ay, Someone will pay for that. Refulgence eternal. Allow me. This will hurt. We're near or far. Gloves are off. We're high or low. Okay. I have you now. I will not hold back. 47%. Ay, ¿qué va a hacer aquí? A puñeta. A puñeta. Ok. ¡Ay! I will not hold back. By blade. ¡No hagas eso! Enough! Esto es difícil, la ponen más difícil, cabrón. Succumb not to fear. Hold still. You cannot stop us. La madre. Ok. Diablo, esto va a doler. My magics are without fear. We're near or far. You underestimate me. You're mine. Ay. Campo fuerza. I will not hold back. You're mine. Ya está en la última. Light unyielding. ¿Pero por qué haces eso? ¿Qué carajo?
You're mine! Ok. Dale. Ahí viene la ola. You're mine! Muérete, puta. By blade! Oh. No. ¡Ay, no! Try and stop me! Quieta. Hold still. Ahí está, se va. Tis a most fearsome familiar. Güey. ¡Ay! At last, man has the strength to. Písame. Derrotamos a Hydaelyn. Ok, somos worthy. No, this can't be happening. La matamos. ¿De verdad? Though my power is in constant flux, I have always kept a reserve for this very moment. It was a true test of your prowess. You have done well. There is one thing I must ask. By sundering the world into 14 shards, the ether of all living beings too was divided. This reduction would in theory allow us to more easily interact with Dynamis. Having seen mankind brought to the very precipice of extinction, you wished for us to develop a means to overcome despair. You believed we had the potential, and sundered all creation to see it fulfilled, to deliver us to that swirling maelstrom of Dynamis in which our foe hides, and grant us the power to defeat her once and for all. Is this not true? It is as thou sayest. 'Twas the trial to which I subjected mankind, and it hath led to untold bloodshed and suffering. There was no kindness, nor justice in the tragedy I wrought. When confronted with the almighty Zodiac, my only recourse was rend him and the world asunder, that his power be diminished for a time. And so it came to pass. Now you, my chosen, have surpassed my expectations, surpassed me. I entrust the fate of the universe unto you. This crystal contains the memory of Meteion's passage through the stars. Deliver it unto the Loporrits. They will guide you to her. Though they may be capable of crossing great distances, there is a vast difference between traveling to the moon and the furthermost reaches of the great expanse.
And unlike Meteon, we cannot simply soar on waves of dynamis to our destination. Indeed. To make such a journey would require an astronomical amount of ether. But a solution lieth close at hand. Of course. Yes, my child. Ever since I became the will of the star, the ether drawn here had slowly crystallized. They who have answered my call know it well. While I have remained hidden, it has become the embodiment of the planet's will in my place. A faceless, omnipotent force of nature. The Mothercrystal, our final hope. Alas, I can do no more. The fulfillment of this task doth fall to you, my chosen. Now, heed these words. Darkness and light, despair and hope, as goeth one, so goeth the other. Become light, become hope. I have a gift for thee. Come closer. Ay, ¿te vas a sentar encima de mí? No, mentira. Long have I searched for a means to safeguard the future of this star. Though I knew failure after failure, by recalling thy tales and my promise to thee, I found the strength to carry on. Though the world is ever changing, thy thirst for adventure hath never waned. Thine unshakable resolve never ceases to amaze, to inspire. As a mark of my gratitude, I bestow this final gift. Thou dost possess the crystal of Azum, yes? As Hydaelyn, I reside over the forces of stasis, tranquility, peace. The laws which impart stability to existence itself. I will weave this self-same power into the crystal, granting thee mastery over matter, to give form to the formless. Use it wisely, or it will not last indefinitely. As thou hast seen on thy journey through the ethereal sea, souls are drawn to thee. Mayhap this trait will prove to be a boon rather than a hindrance. Remember the rain, near and far below, each drop a blessing from heaven. It is thy hopes and prayers that enable Azum's invocations and give them life. So keep them close. But pray, remember this. When the way forward is hidden, even from the mind's eye, look not to the invocation, but within yourself. These were the words of the crystal's original bearer. With that, my work is finished. Fulfill our promise. Right the wrongs committed when the world was yet whole. Silence the song of oblivion. Teach her a brighter melody.
journey is far from over. ¿Qué bajó? Estoy jugando, pa, ¿qué bajó? Estoy en stream. No, estoy en stream. ¿Qué pasó? Dale, hablamos. Bye. Of this, I have no doubt. For yours is a light brilliant beyond measure. Long after I have gone, though not even my soul remaineth, my love will be with you forever, my dearest children. Se fue. ¿Y ahora qué? Tami, ya voy, mamá. Diablo. So, Hydaelyn murió. Yo a cogerme un breakcito después de esto. Las frustraciones de tu éter cerca del final me dieron un gran susto. ¿Qué demonios pasó? Hydaelyn ha muerto. Entonces estaba medio bien y medio mal con lo que se iba a hacer la Big Bad. Quiere decir que Hydaelyn... No hay tiempo para sentir nuestros sentimientos. Debemos cumplir la voluntad de Hydaelyn sin demora. Encontremos a Meteion, si es lo último que hacemos. Si no le importa entregar el cristal claro, el elegante navegante. Hasta el borde del universo donde se concentra la desesperación de innumerables estrellas. ¿Estás decidido a llevar esto a cabo? Y va, somos los más poderosos en Bayapún. Lo estamos. Si las palabras no fallan, lucharemos hasta el amargo final. Sé que te duele aceptar eso. Ojalá no tuviera que pedirte nada más. Sin embargo, solo tenemos dos medios para viajar por la gran extensión: la luna y el arca de Charlayan. Soy muy consciente de que sin ambos no habrá éxodo. Pero no obstante, les ruego que respeten el acuerdo que hicimos. Se respetará la decisión del foro. Te has ganado el derecho de usar el barco como mejor te parezca, y no podrías rescindirlo aunque quisiera. Okay. De la casualidad de que no lo hago, y haría todo lo que esté en mi poder para ayudar en tu causa. Con eso resuelto, podría sugerir que descanse un rato. Probarse a sí mismo antes de Hydaelyn nunca es fácil. Y a pesar de nuestro inigualable genio, necesitaremos un día para hacer los cálculos necesarios. También puedo aprovecharlo. Puedes trazar un curso a través del mar y de las estrellas en un solo día. Diablo. O sea, como que... ¡Wow! Entonces nos dirigimos a la superficie para tomar un poco de aire fresco y quizás una siesta.
Yes. Yo también me voy a tomar una siestita ya mismo. Oye, pero estoy casi terminándolo. Yo creo, porque si ya matamos a Hydaelyn. Para adelante aquí. Vamos a darle fast forward. Bueno, level 89 el quest. So ya sabemos que estamos llegando al final. ¿Y eso? There you are. Some time, indeed, yes. For you, at least. Believe me, I'd meant to get some proper sleep. But here we are, drifting along instead. Well, well, you too. And so we remain, to watch and wonder. What the fuck? Yes, indeed. To begin, we first must see the end. Rostra.
Ok, todos parecen estar presentes y contabilizados. Bien. Como sabes, los Loporis han deducido el paradero de Meteion por medio de un cristal que nos llegó de la propia Hydaelyn. La ubicación de su cantera es un lugar mucho más allá de la luna, en los confines más lejanos del mar de las estrellas, en el borde de la creación. La verdadera última Thule. Efectivamente. ¿Cómo entonces vamos a alcanzarlo? Dice Justola. Una excelente pregunta. Por suerte para ti, tengo una respuesta igualmente excelente. En teoría, con sus avanzados sistemas de propulsión, la luna es capaz de llevarte a Ultima Thule. Pero la mirada de otras instalaciones alojadas en su interior impedirá en gran medida viajar a través del mar de las estrellas. Incluso, el cristal madre puede no poseer suficiente éter para llevar un recipiente tan masivo a nuestro destino de regreso. Sin embargo, si integramos nuestro Hyper Hopper en su quemador de éter, deberíamos poder encender las cosas y saltar hacia el fin del universo en poco tiempo. Padre, ¿esto significa? Te das cuenta que esta decisión no se tomó únicamente a mi discreción, sino con el consentimiento del foro. Al escuchar la propuesta Loporit, el foro se enfrentó a una decisión grave. Comprometer el arca a este esfuerzo significará abandonar nuestros planes de evacuar a la luna y reubicarnos en otra estrella. Wow. Huelga decir que la propuesta provocó un intenso debate. Al final, sin embargo, el foro se dejó llevar por un simple hecho de que Hydaelyn creía que poseía la fuerza necesaria para superar esta crisis. Después de todo, el Gran Éxodo fue un plan creado por Hydaelyn. Por lo tanto, si en la hora 11 ella nos ofreciera otro medio por el cual podemos buscar la salvación, seríamos tontos si lo desechamos de inmediato. De hecho, ella sacrificó todo, su misma existencia, para evitar la destrucción de esta estrella. Por eso hemos optado por poner nuestra fe en Hydaelyn, en ti. El arca estará lista para su viaje a Ultima Thule. ¿Qué hay de todas las personas que han trabajado tan incansablemente para prepararse para la evacuación? Deben de estar furiosos. No estaría tan seguro. No han olvidado tus hazañas en Magna Gracies. Tampoco pasó desapercibido su papel instrumental en la orquestación de la entrega de Adamantita. No, la gente no protesta, todo lo contrario. Han expresado un apoyo inquebrantable para usted y su misión. ¿Están los Loporis demasiado dispuestos a abandonar el éxodo? Estabas escuchando cuando dijimos que nacimos del amor de Hydaelyn por Eteris y por su gente. Si eso significa su supervivencia, haremos cualquier cosa para ayudar. Y seguramente necesitará nuestra experiencia en el lugar al que se dirige. No hay garantía de que Ultima Thule sea un lugar que sustente la vida. Un problema que de otro modo es irritante que nuestro conocimiento puede solucionar. Además, Hydaelyn nos dirigió para liderar el camino hacia Meteion. ¿Por qué más te daría un cristal que solo nosotros podemos descifrar? Pero lo más importante, estábamos perfectamente contentos de evacuar Eteris hasta que nos trajeron aquí, Urianger. Y ahora estamos enamorados del lugar.
Entonces, ¿qué otra opción tenemos si no salvarlo? Por supuesto, nada de eso es posible sin ti y los Scions. Así que debo preguntarte, ¿estás seguro de que deseas hacer esto? Yes. Very well. Ok. Muy bien, informaremos al foro de su decisión y comenzaremos los preparativos para reforzar el arca con el hipersaltadores. Los Loporis se coordinarán con el contingente de Isalbar para transportar los componentes necesarios a través de la Torre de Babil. Por supuesto, llevará un tiempo completar el trabajo. Por ahora te ruego que te relajes. Parece que no hay nada que hacer más que descansar y prepararse. Pues vamos. Vayas. Espérate. Caramba. Sea la madre. Casi terminando esto. Antes de partir, no debo dejar nada sin hacer. Claro, aunque es difícil concebir cómo uno puede prepararse mejor para desafiar un dominio donde Dynamis gobierna todo. Sin embargo, Hydaelyn nos consideró dignos de las pruebas que nos esperaban. A falta de otras opciones factibles en esta etapa tardía, confiemos en su juicio y enfrentemos a Metellon tal como somos. Lo que deja la no tan pequeña tarea de coordinar nuestros esfuerzos aquí para ti y Tataru. Otras palabras, inútil. No, mentira. Si todo va según planeado, regresaremos antes de que se des cuenta. A eso me huele un foreshadowing de muerte. Ciertamente, eso espero, dice Creo. Oremos con su regreso sano y salvo. Puede que afecte mejor a la dinámica. Con eso resuelto, deberíamos descansar un poco y aprovechar el máximo del tiempo que se nos ha concedido. La reunión terminó, ¿verdad? Estuve allí tanto tiempo que comenzó a preocuparme. ¿Qué tenían que decir? El borde de la creación. Veo. Tito. Tenga la seguridad de que todo seguirá en orden hasta que regrese. Y volverá. Y vuelvas. En realidad, Sirs, ¿puedo prestarte un momento? Parece que sus planes para el interín están decididos.
Cuando los dos hayan terminado, reúnanse con nosotros en Valdesion Annex. ¿De acuerdo? Ven conmigo a la lagora. Tengo algo que enseñarte. Saco de papa. A puñeta. Bienvenido sea a la boutique de Tataru. Siempre he hecho todo lo posible para proporcionarle a los Saiyans un atuendo moderno. Pero en tu caso específicamente hago un esfuerzo adicional para luchar por la ropa más funcional y elegante que uno podría pedir. No es que tenga favoritos, pero tú eres el guerrero de la luz. Frente a esta crisis sin precedentes, sabía que necesitarías un conjunto diferente a todo lo que has creado antes. Y que no solo podría hacerlo solo. Y así, después de contar con la ayuda de los mejores artesanos del mundo, finalmente completé la obra maestra que definió mi carrera. Pero entonces llegó la inspiración y vi una oportunidad de oro rogando ser aprovechada. Con la ayuda de algunos refugiados tarparianos, decidí instalarme aquí en Charlayan. Por supuesto, nunca te cobraría por ninguno de nuestros trabajos, Dios libre. Barsadu, ¿qué tal van las cosas? Ok, todo está en orden, señorita Tataru. Estaremos listos para abrir en breve. Ok, por eso te traje aquí para que sea nuestro primer patrón. ¿Te importaría esperar aquí un momento más? Vamos a esperar. The following event cannot be... Espérate, ¿quién me está llamando? Ay. Fíjate, yo voy a darme un breakcito. Vengo ahorita, gente. Vamos a dejarlo ahí.